La Policía Nacional Civil informó que Marvin Baltasar López González, de 22 años, fue capturado en la aldea San José Carrizal, Jalapa. Las autoridades lo señalan de ser el presunto responsable de abusar sexualmente de una mujer de 22 años con discapacidad. La captura se efectuó en seguimiento a una llamada en la que se denunció el abuso. Personal y policial se movilizó al lugar y efectuó un rastreo para localizar al presunto responsable. Este fue ubicado en el interior de unos matorrales junto a la víctima. La mujer fue trasladada hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los exámenes correspondientes. Buenas noches, gracias por sintonizar esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Iniciamos la semana este lunes con mucha información, así es que iniciamos de inmediato con las noticias. Una misión de alto nivel de Estados Unidos llegará a Guatemala para tratar temas relacionados con seguridad y justicia. Se trata de la primera visita de la administración Biden. El Ministerio de Salud analiza la imposición de restricciones para prevenir contagios ante un posible relajamiento en la Semana Santa. ¿Cuáles podrían ser estas disposiciones? Hoy los detalles. Publican acuerdo en el que modifican normas sanitarias para centros educativos y con ello se suspenden las clases presenciales o híbridas en municipios con alerta naranja. Niñera que secuestró a un bebé en el 2019 junto a su novio y pedían 1 millón de quetzales por su rescate, son enviados a prisión con una condena de 26 años. Jurado de Nueva York declara culpable de narcotráfico a Giovanni Fuentes, que según fiscales fue socio del presidente de Honduras en la producción de cocaína hacia Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses pedirán a las autoridades de México y Guatemala que ayuden a frenar el tráfico de migrantes, por lo que se ha anunciado una visita a ambos países, mientras el gobierno de Joe Biden lucha por contener un creciente desafío humanitario en la frontera de Estados Unidos con México. Altos funcionarios de Estados Unidos viajarán esta semana a México y Guatemala para analizar la creciente llegada de migrantes irregulares a la frontera sur estadounidense, la mayoría provenientes de Centroamérica, aseguraron este lunes autoridades del gobierno de Joe Biden. Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para la frontera sur, y Juan González, encargado de los asuntos latinoamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional, viajaron a México este lunes con el fin para conversar con las autoridades sobre cómo manejar el aumento de migrantes que se dirigen a la frontera entre Estados Unidos y México. González viajará posteriormente a Guatemala para reunirse con funcionarios, así como con representantes de la sociedad y organizaciones no gubernamentales. Estados Unidos detuvo en febrero a unas 100,000 personas en la frontera sur, incluido casi 9,500 menores no acompañados, un aumento del 28% con respecto a enero. El gobierno de Biden reconoció a mitad de marzo que espera un flujo histórico de migrantes en la frontera mexicana, el más importante en 20 años. El aumento en el número de migrantes que huyen de la violencia, los desastres naturales y las dificultades económicas en Centroamérica está poniendo a prueba el compromiso de Biden con una política de migración más humana. Nos quedamos con una situación muy desafiante y ya saben, permítanme comenzar diciendo que creo que todos estamos de acuerdo y el secretario Mayorkas lo dijo varias veces este fin de semana. Saquemos a estos niños de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y pongámoslos en custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Tenemos que tratar este tema de una manera que refleje nuestros valores como estadounidenses y hacerlo de una manera justa y humana. Pero tenemos que afrontar el momento y eso ha tomado mucho trabajo. Esperamos tener éxito, pero va a requerir mucho trabajo. El mandatario estadounidense ha recibido fuertes críticas por parte de los republicanos sobre la crisis fronteriza. Con información de AFP para Noticiero Guatevisión, José Linares. Vamos a otro tema porque el Ministerio de Salud publicó un acuerdo en el que modifica las normas sanitarias para el regreso a clases y el tablero de alertas que regirá
las actividades en el sistema educativo nacional. Pero es Andrea Domínguez quien nos da los detalles. El Acuerdo Ministerial 69-2021, publicado este día en el Diario de Centroamérica, modifica el 300-2020, con el cual se estipulan cuáles serán las nuevas medidas que se estarán tomando en todos los centros educativos del país con el objetivo de reducir los contagios. Ahora se ha estipulado que todos aquellos municipios que se encuentren en alerta roja y anaranjada, los niños no podrán regresar a las clases en sistema híbrido, es decir, no podrán asistir a clases presenciales en las aulas. Los recreos, educación física y actividades cívico-culturales en alerta roja y naranja tampoco están permitidas. El transporte escolar también sufre modificaciones en este nuevo acuerdo, pues ni en rojo ni naranja se permite el funcionamiento de buses, mientras que en alerta amarilla ya se permite con una ocupación del 50% y en verde del 75%. Hay más restricciones para las actividades escolares en alerta amarilla, pues ahora la modalidad híbrida deberá hacerse en grupos escalonados con un aforo en las aulas limitado a grupos de 4 metros por persona. En el nuevo acuerdo se menciona que todo centro del sistema educativo nacional, en lo individual o de forma compartida, deberá contar con un encargado de salud escolar. Se resalta que el Ministerio de Educación podrá disponer de medidas temporales distintas a las de este acuerdo cuando determine que los niveles de riesgo de contagios son elevados e inminentes. Este nuevo semáforo epidemiológico que aplica a todo el sistema educativo del país, tanto público como privado, permite entonces que en al menos 136 municipios que se encuentran en alerta amarilla, los niños puedan regresar a las aulas, mientras que 97 municipios en rojo y 107 en anaranjado no podrán hacerlo y deberán de recibir las clases de forma digital. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó Andrea Domínguez. Gracias, Andrea. Y el Ministerio de Salud ha confirmado que Guatemala está ahora en una tercera ola de casos de coronavirus que ya ha comenzado a saturar los hospitales del país. El Ministerio de Salud informó sobre la situación actual de los hospitales, donde algunos ya superan el 160% de ocupación. Muestra de esto son los datos diarios del tablero para informar acerca de las cifras del COVID-19. En los últimos reportes se evidencia que los contagios activos se mantienen por arriba de los 9,000, cuando en días anteriores la cifra era entre 7,000 u 8,000 contagiados. Según el último reporte, en un año Guatemala ya acumula 188,119 casos de coronavirus y ya se enfrenta a la tercera ola, la cual se refleja en la ocupación de camas, que actualmente supera el 65% a nivel nacional. El incremento de casos, principalmente a expensas de los casos graves y severos, esto nos indica que definitivamente estaríamos en una tercera ola de contagios y esta básicamente, según lo que hemos analizado, ha sido a expensas de más que todo del área rural, ya no es tanto a nivel de la capital. Edwin Asturias, quien dirigió la Comisión Presidencial contra el Coronavirus, también publicó este lunes en su cuenta de Twitter que el país registra casi 1,000 nuevos casos diarios y una mayor saturación de hospitales por casos moderados severos, algo que evidencia que Guatemala enfrenta la tercera ola de infecciones. Además, el uso de mascarilla ha bajado del 91% al 84%. Actualmente 6 hospitales están en alerta roja, ya que superan el 100% de ocupación y están cerca de llegar al 200%, y otros 6 están entre el 100 y el 50%. El hospital temporal de Quetzaltenango tiene 167%. 167. San Juan de Dios 150%. Retauleu 140%. Temporal de Parque de la Industria 119%. Quetzaltenango 135%. Chiquimula 117%. Mazatenango 100%. Roosevelt 100%. Temporal de Petén 79%. Villanueva 76%. Zacapa 60% y Malacatán 57%. Con imágenes de Byron García, reportó Andrea Domínguez.
Y actualmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene 575 camas destinadas a COVID-19, pero señalan que existe un drástico incremento de entre 3 a 4% diariamente. Hace 2 semanas tenían 180 hospitalizados, hoy registran 266, pero según ha señalado el presidente del ICS, lo que más le preocupa ahora es la llegada de la Semana Santa, pues los hospitales en Occidente son los que ya están colapsando. Bueno, y ante la llegada de la Semana Santa y en medio de la tercera ola de casos, el Ministerio de Salud analiza medidas que se publicarán en acuerdo gubernativo previo a la Semana Mayor. Dentro de estas se encuentran limitar el acceso a playas e incluso prohibirlo, así como el ingreso a algunos municipios, además de los horarios en centros comerciales, supermercados o áreas de recreación. Según aseguró la cartera, esto se decidirá de acuerdo al semáforo epidemiológico que permitirá reducir la cantidad de personas en los lugares más visitados. Se está contemplando un aforo homogéneo a nivel nacional que nos permita de alguna manera reducir la aglomeración de personas que se están dando en lugares que pues ya se han mencionado, centros comerciales, restaurantes. Otros temas que estamos reconsiderando es la parte de los horarios. Algunos alcaldes mencionan la disponibilidad que tienen de limitar el ingreso de la cantidad de vehículos a sus municipios con el objetivo de reducir el aforo en playas públicas o lugares turísticos. Bueno, y tras conocer la inmunización del alcalde de Villacanales, sigue la polémica, pues ahora el Ministerio de Salud asegura que fue él mismo el que se registró para poder optar a la vacuna en la fase 1. Era convocado por ser el representante de la clínica municipal ante el Ministerio de Salud. La encargada de salud es la que se encarga de esos listados. De esta manera, el alcalde de Villacanales aseguraba el pasado 19 de marzo que fue el área de salud quien pidió sus datos para el sistema SIGSA. Sin embargo, este lunes, en una citación a la bancada UNE, el director del área de salud Guatemala Sur lo desmiente, señalando que fue Marroquín quien ingresó sus datos. Capturada la pantalla con el sistema del señor Julio, el señor alcalde, el que ingresó, su usuario solicitado por la municipalidad. El sistema, yo no sigo. O sea, el viceministra, un alcalde puede. Cualquier persona, perdón. Es que eso no puede ser. Si el señor diputado, que debe ser jefe de la bancada, solicita a un usuario en la página del ministerio, él puede ingresar a todo su personal. La viceministra técnica del Ministerio de Salud, Lucrecia Ramírez, aseveró que fue Marroquín quien se autonombró director de las clínicas municipales para ser inmunizado, pero ahora será el departamento jurídico de la cartera que deberá analizar las acciones contra el jefe edil. Él se autonombró director de la clínica municipal de Amatitlán. El doctor Guerra nos hizo entrega de su informe. Este se pasa a asesoría jurídica del despacho, quienes estarán presentando la denuncia donde corresponda y de ahí será el seguimiento que se le dará. El diputado de la UNE, Carlos Barreda, demandó que el alcalde sea denunciado ante el Ministerio Público, ya que al llenar los datos en el SIGSA se firma una declaración jurada electrónica en la que el usuario reconoce que sus datos son reales. Sí hay un marco administrativo hasta este momento y podría haber penal porque de alguna manera se les exige firmar una declaración jurada. Y el alcalde de Villanueva firmó una declaración jurada, de Villacanales, perdón, indicando que era personal de primera línea, lo cual es falso y debería de presentarse la denuncia penal correspondiente. Con imágenes de Byron García, reportó Andrea Domínguez. Y pasamos a otras cosas porque las autoridades de educación en Escuintla iniciaron ya una serie de acciones luego de que una maestra fuera detenida en ese lugar, señalada de producir pornografía infantil y tener encuentros sexuales con menores. Una madre de un alumno fue quien la descubrió. La maestra capturada es Mercedes Nájera, quien residía en Colonia Modelo 2 de Escuintla y que según registros del Ministerio de Educación aparece como oficinista 1 en la Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur, esto en Amatitlán. Sin embargo, según las investigaciones de las autoridades, Nájera laboraba en las mañanas como maestra en un instituto por cooperativa y por las tardes en el área administrativa de un centro educativo de Amatitlán. Además, en su tiempo libre prestaba sus servicios como docente particular para reforzar los conocimientos de niños. Ante esto, autoridades de educación en Escuintla realizan acciones para evitar este tipo de abusos. Como Ministerio de Educación
tenemos un programa que se llama Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. Este programa se lleva a los centros educativos de una forma presencial o semipresencial. Ahora con la pandemia pues lo estamos haciendo de una forma virtual para formar a nuestros docentes y para que ellos sean multiplicadores y se lo den a conocer a los estudiantes, a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, que son los más vulnerables. Ante el uso del Internet y las redes sociales debido a la nueva normalidad ante el coronavirus, también las autoridades hacen un llamado a los padres de familia a que estén vigilantes de la actividad de sus hijos en la web. Una de las madres de familia se da cuenta a través de los teléfonos celulares de sus hijos que ella también mandaba este tipo de materiales a sus estudiantes. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. ¿A cuántos años fueron condenados un hombre y una mujer señalados por el secuestro de una menor en el 2019? El tema lo tendrá luego de la pausa. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Una mujer y un hombre fueron condenados a 26 años de cárcel por el secuestro de un bebé, hecho que ocurrió en noviembre del 2019. Mirelda Vázquez Córdoba y Mario Chavarría Mayorga fueron encontrados culpables del plagio. Mirelda Vázquez Córdoba y Mario Chavarría Mayorga fueron condenados a 26 años de prisión por el secuestro de un bebé el 15 de noviembre de 2019. La pena es inconmutable y dictada de manera unánime por los 3 jueces del Tribunal 10º de Sentencia Penal. La jueza Vilma Militza Paredes fue quien leyó la condena y argumentó que hubo pruebas que demostraron la participación de Vázquez Córdoba en el plagio y que nunca mostró haber sido coaccionada como lo expuso en el debate. Mirelda Mardea Vázquez Córdoba y Mario Eduardo Chavarría Mayorga son autores penalmente responsables del delito consumado de plagio secuestro cometido en agravio de Miguel Francisco Alvarado Granados, que por tal ilícito se les impone a cada uno la pena de prisión de 26 años inconmutable, con abono al tiempo de prisión efectivamente padecido. En el juicio, la acusada se defendió en su última oportunidad para hablar. Solamente quería decirles que se realice bien el caso, porque yo no hice ninguna llamada para pedir algo a cambio del bebé. Y porque yo soy inocente de todo lo que se me está acusando. Vázquez Córdoba era la niñera del bebé y el 15 de noviembre de 2019 debió llevarlo a un centro de estimulación temprana, pero no lo hizo y huyó de un centro comercial en zona 10. Horas después se pidió 1 millón de quetzales por la liberación del menor. Mario Chavarría Mayorga era la pareja sentimental de Vázquez Córdoba y se demostró que colaboró y planificó ese plagio. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Mire, la audiencia de primera declaración para los 7 detenidos de la estructura de narcotráfico Los Ipalaguerra fue programada para el 12 de abril próximo. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad señala que estas personas integran la red de narcotraficantes y tienen nexos con el alcalde de Ipala, Edwin Javier, conocido como Tres Quiebres, para quien se ha solicitado el retiro de inmunidad para que pueda ser investigado. Escuchas telefónicas son las que han implicado a la red de narcotraficantes con el jefe edil. El caso se conocerá en el juzgado de mayor riesgo E de Eva Recinos. Y la audiencia en que testigos señalaron al diputado Felipe Alejos en el caso de traficantes de influencias mantiene su validez debido a que la Sala Primera de Mayor Riesgo denegó en definitiva el amparo promovido por el legislador para anular lo actuado. La audiencia se realizó el 31 de mayo del 2019. En esa ocasión, ante el juzgado de mayor riesgo A,
Rodrigo Presa Riera, gerente comercial del ingenio Palo Gordo, en esa época, relató que Alejos le ofreció su ayuda para gestionar la devolución fiscal a la empresa, la cual gerenciaba a través de acciones de amparo. Esa declaración y otros señalamientos son los que ha buscado el diputado que queden anulados, pero no lo ha logrado. Bueno, y los acusados del crimen del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra, escucharon este lunes los relatos de testigos en el Tribunal Sexto de Sentencia Penal. Uno de los colaboradores declaró que le vendieron una motocicleta que fue usada en el ataque a Sierra. Jairon Cristian Urizar Calel, Brian Alexander Revolorio, Jaime Noel Vargas Picón y Antonio Raúl Tocay Yumán son los acusados del crimen del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra, y este lunes escucharon a testigos del caso, entre ellos a las dos hijas de la víctima. En el debate se han expuesto pruebas de las comunicaciones que revelaron la planificación del asalto al exmagistrado, quien el 26 de enero de 2018 recién había salido de un banco cuando fue perseguido por los señalados según una investigación del Ministerio Público. En audiencia, un testigo aseveró que uno de los integrantes de la estructura le vendió una motocicleta y según las pesquisas, ese vehículo se usó para cometer el asalto y crimen del exmagistrado. La motocicleta se vendió una semana después del crimen. Y me enseñó la motocicleta. Hicimos el negocio, él me propuso que los papeles, lo que es el título de propiedad, ya estaba lleno y que se tenía que hacer el traspaso obligatorio para la compra de la motocicleta. Yo lo que hice fue proceder a averiguar en la página de Google lo que eran solvencias, multas, reporte de robo y problemas en la SAT. Vi que todo estaba limpio, accedí a hacer el negocio con una persona que se llamaba Giovanni. El debate por el crimen del exmagistrado José Arturo Sierra continuará en abril. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Tenemos ahora más información. La Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes sobre un aumento cada vez mayor de la desigualdad en el acceso a las vacunas contra el COVID-19 entre los países ricos y los pobres. Según el jefe de la organización, los países que vacunan actualmente a personas más jóvenes con riesgo bajo de contraer el COVID-19 lo hacen en detrimento de la vida de los grupos de riesgo en otros países. Más de 430 millones de dosis se han administrado en el mundo, entre ellas más de un cuarto en Estados Unidos. Solo un 0,1% de las dosis administradas en el mundo fueron en países de bajos recursos. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que está trabajando en la creación de su propia red social, luego de que fueran suspendidas sus cuentas por varias redes sociales a inicios de enero, cuando se registraron hechos violentos en el Capitolio de Washington. Trump aseguró que esta nueva red social será mucho mejor que un tuit y un método de comunicación más elegante. Y en Estados Unidos siempre múltiples víctimas, entre ellas un oficial de policía, se registraron este lunes en un tiroteo masivo en Boulder, en el estado de Colorado. Así lo reportó el Departamento de Policía de la localidad estatal en una publicación en su cuenta de Twitter. El principal sospechoso fue herido y se encuentra detenido. Imágenes televisivas mostraron a un hombre sin camiseta salir del supermercado escoltado por las fuerzas de seguridad con una de sus piernas cubiertas de sangre. Luego fue subido a una ambulancia, pero no quedó claro si es el sospechoso del tiroteo. Y un jurado de Nueva York que declaró este lunes culpable de narcotráfico al hondureño Giovanni Fuentes Ramírez en un golpe para el presidente de Honduras señalado por la justicia estadounidense como socio del acusado en la producción y en el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Estados Unidos inculpó por narcotráfico a un supuesto socio del presidente de Honduras. En una decisión unánime anunciada el lunes, un jurado de Nueva York declaró culpable al hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, señalado por la justicia estadounidense de trabajar con el presidente Juan Orlando Hernández en el tráfico de cocaína.
A lo largo del juicio de 2 semanas, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York aseguraron que todos los presidentes de Honduras desde 2006, incluido el actual mandatario Hernández, han recibido sobornos de narcotraficantes a cambio de protección y de la promesa de no ser extraditados. Fuera de la corte, manifestantes celebraron el veredicto. Pues qué más satisfacción saber de que esta gente que ha hecho tanto daño a nuestro país, a nuestra gente, está pagando y van a pagar más. Eso es la alegría tiene que ser. Nosotros vemos cada vez cómo emigra la gente en masas, esos éxodos masivos, y parte de eso es porque la misma violencia que genera el gobierno, el narcogobierno, obliga a la gente que emigre, y es demasiada sangre la que ha corrido en Honduras porque tenemos un narcoestado. Un testigo de la Fiscalía contó al jurado que en 2013 vio a Fuentes entregar a Hernández $25,000 en sobornos a cambio de protección, cuando era candidato a la presidencia de Honduras. Asimismo, el ex líder del cártel hondureño Los Cachiros, Leonel Rivera, quien también cooperó con la Fiscalía, testificó que pagó a Juan Orlando Hernández un soborno de $250,000. El presidente Juan Orlando Hernández niega todas las acusaciones y dice que los testigos mintieron para reducir sus penas de cárcel y vengarse del combate de su gobierno contra el narcotráfico. El hermano del presidente, Juan Antonio Tony Hernández, fue declarado culpable en 2019 de traficar 185 toneladas de cocaína a Estados Unidos. La mejor inversión para... ¿Para qué servirá la red de estaciones meteorológicas en Guatemala? Además, el volcán de Pacaya mantiene aumento de actividad. Esto y más luego en el siguiente bloque. Continuamos. La Municipalidad de Guatemala y el INSIBUME inauguraron la red de estaciones meteorológicas del proyecto Clima 340 en el municipio de Guatemala. Estas estaciones permitirán conocer la información de dónde puede presentarse lluvia y qué sectores están más propensos a inundaciones. Además, brindan la dirección y velocidad del viento, así como detalles de los rayos del sol. Serán 12 las estaciones que se estarán instalando en la ciudad capital, las cuales estarán remitiendo información a la sede del INSIBUME las 24 horas. El proyecto tiene un valor de entre 8 y 9 millones de quetzales. Una estación meteorológica automática, que es la que estamos viendo ahorita, lo que hace es tomar datos, por ejemplo, de cantidad de lluvia, velocidad de viento, dirección de viento, temperatura, humedad, y aproximadamente son como 10 parámetros que nos generan una estación. Con esto nosotros alimentamos nuestra base de datos y generamos el pronóstico de lluvias, por ejemplo, generamos el pronóstico de suelos saturados, áreas que podrían ser vulnerables por la saturación de suelos y deslizamiento de tierra. Y el volcán Pacaya genera explosiones moderadas y fuertes con gruesas columnas de ceniza con altura de hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, la cual se desplaza al este, sureste, noreste y sur a una distancia aproximada de 25 a 30 kilómetros. Se reporta presencia de ceniza en las aldeas Los Llanos, Los Pocitos, El Rodeo, Patrocinio, Santa Elena Marías, y es probable que también en la ciudad de Guatemala. La CONRED emitió una serie de recomendaciones debido a la fuerte erupción del volcán Pacaya, entre las que sugiere evacuaciones preventivas. Hay 3 rutas de evacuación que se han establecido, tanto las comunidades que evacuarían para Matitlán, otro grupo de comunidades para San Vicente Pacaya y un tercer grupo al área de Villacanales. Estamos hablando de alrededor de 10 centros que podrían funcionar también como albergues que ya están previstos y que las autoridades estarían habilitando. Bueno, así las cosas, y ahora tenemos que conocer qué nos dice el clima para las próximas horas. Es Pamela Valdés quien tiene el pronóstico. Adelante, Pamela.
Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Compartimos rápidamente las condiciones climáticas de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Entramos de lleno con la información y como pueden observar a través de la gráfica, tendremos principalmente condiciones de cielos parcialmente nublados en la mayor parte del territorio nacional y principalmente soleado para el departamento de Petén, así como el Caribe y en la región oriental para que ustedes en casa lo puedan tomar en cuenta. Y a continuación les compartimos el pronóstico del clima para los próximos días y esperamos para el martes cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Para los días miércoles y jueves pocas nubes en la mayor parte del periodo con temperaturas máximas que se estarán registrando entre los 26 y 27 grados centígrados. Por último les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:04 de la mañana y se ocultará a las 6:13 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, María Elisa. CFS, Corredores de Seguros. 17 años contigo asegurándote. Cotiza tu seguro con nosotros al teléfono 2387-9999. Presenta. Bueno, y comenzamos ahora con el reporte de un padre de familia que rechaza la intención del Ministerio de Educación de buscar las firmas de padres para eximirse de lo que suceda en las escuelas respecto a los contagios de COVID-19. El reporte da cuenta de que en la parte de abajo de la segunda página se lee: estoy enterado que el Mineduc ha adoptado todas las medidas de prevención e higiene que están a su alcance y que a la fecha resultan de uso generalizado, así como protocolos para evitar las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Todo esto es falso, se lee en la denuncia que recibimos. En las escuelas no han hecho nada más que colocar alcohol en gel y el uso de mascarillas. Bueno, ahora vamos con el reporte de Hugo Pérez, quien nos compartió imágenes de dos personas que lavan utensilios en la vía pública. Al parecer, el comercio no tiene área de limpieza y utilizan la calle durante el día y en las noches para limpiar sus artículos. Nuestro único deseo es que el negocio busque un local apropiado para no afectar a los vecinos, consta en la denuncia que hemos recibido. Y finalizamos con el reporte de Freddy, quien nos compartió imágenes del conflicto que ya ha durado varias semanas en Villa del Quetzal, en San Juan Zacatepec, que es Guatemala. En este lugar se mantiene la controversia entre los vecinos y las autoridades de la municipalidad, que se disputan la tenencia de un pozo que suministra agua entubada. En la referida comunidad, las imágenes que ven en sus pantallas fueron captadas la semana pasada. Y como vemos, ninguna de las partes cede terreno. Dale tranquilidad a tu familia al estar asegurado. Asegura tu vehículo, tu casa o empresa. Pide tu cotización al teléfono 2387-9999. Presentó. ¿Se trabajará con guías educativas y no de forma virtual? El tema usted lo tiene en breve. Continúa con nosotros porque hay más. La Asociación Nacional de Soldados en Reserva del Ejército de Guatemala ha dado a conocer que mañana 23 de marzo llevarán a cabo manifestaciones pacíficas desde tempranas horas de la mañana.
Este martes 23 de marzo, a partir de las 6 de la mañana, exmilitares y miembros de la Asociación Nacional de Soldados en Reserva del Ejército de Guatemala han anunciado que harán varios bloqueos en el país. Lo que exigen es el derecho de igualdad para los veteranos de guerra, pues ellos no fueron incluidos en la Ley de Resarcimiento de Reconciliación Nacional. Según el comunicado de la asociación, algunos de los lugares bloqueados serán la Plaza Obelisco, la Embajada de los Estados Unidos y otros puntos estratégicos desde donde saldrán manifestaciones hasta llegar al Congreso de la República. Además, habrá otras manifestaciones en Escuintla, Izabal, Chiquimula, Huastatoya, Huehuetenango y Petén. Si no se logran acuerdos, continuarán con las manifestaciones y se quedarán los días que sean necesarios con los bloqueos en todo el país. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y más información esta noche. Algunos de los colegios privados tomaron la decisión de continuar con las clases presenciales y seguir con el método híbrido que propuso el Ministerio de Educación. Pero para algunas escuelas del sector público esto no es una opción, pues la educación presencial es la única manera de continuar con sus estudios. La pandemia del coronavirus cambió por completo la forma en que los estudiantes reciben clases. La Escuela Oficial Urbana Mixta del municipio de Fraijanes no fue la excepción, pues su método de impartirlas era híbrido. Sin embargo, algunas familias no pueden acceder a la educación de manera virtual. Básicamente se llegó a un consenso con los maestros de todos los grados, porque queremos atender de una mejor manera a todos los niños. En base a eso, nosotros decidimos que todo aquel alumno que no cuente con un teléfono o internet o computadora en su casa, se le cite una vez por semana por un espacio de 25 a 35 o 40 minutos, dependiendo de la necesidad del alumno. Esto con el afán de atenderlo de una mejor manera y que los padres de familia ayuden con ellos para que ellos no se retrasen en lo que son sus clases y el avance académico que debe tener cada uno de los alumnos según el Ministerio de Educación. Varias familias llegaron a un acuerdo con las autoridades de la escuela para recibir físicamente las tareas y guías de trabajo que los alumnos deben realizar. Esto debido a la situación económica de algunas de ellas, que no les permite recibir clases virtuales, pues no cuentan con los recursos necesarios para acceder a la educación. Esto nos cuenta Floridalma, mamá de una de las estudiantes. Nosotros no tenemos eso porque somos bajos recursos, entonces no tenemos cómo comunicarnos, cómo hacer para que ella estudie así, va. Entonces mejor platicamos con ella que nos hiciera favor de darnos la tarea, que sea unas hojas más de tarea, porque como no se puede. Las nuevas disposiciones presentadas por el Ministerio de Educación representan una complicación para todas aquellas familias que, al igual que Floridalma, no tienen un aparato que les permita conectarse a través de Internet. Mientras las soluciones llegan, las personas seguirán esperando. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, María José Bonilla. ¿Qué cantidad de energía eléctrica se consumió en año de pandemia? El tema lo tendrá en el bloque económico luego de esta nueva pausa. A esta hora en Noticiero Guatevisión es el momento de hablar de dinero con Paula Osaeta. Hola María Luisa, buenas noches. El Instituto Guatemalteco de Turismo, la Cámara de Turismo de Guatemala y la Cámara de Turismo de El Salvador llevan a cabo en ese país el primer encuentro empresarial turístico el 22 y 23 de marzo, donde participan 30 delegaciones de Guatemala y 45 de El Salvador. El evento tiene el objetivo de buscar estrategias para apoyar la reactivación del sector con las burbujas regionales y con las caravanas seguras que serán del 27 de marzo al 4 de abril, saliendo todos los días a las 7 de la mañana desde la frontera Valle Nuevo Las Chinamas hacia el centro comercial Cayalá. El retorno se tiene programado todos los días a las 3 de la tarde desde Cayalá de regreso a la frontera. Además del turismo, el presidente del administrador del mercado mayorista de electricidad nos comentó este lunes que la pandemia también afectó el comportamiento de la energía en el país, mostrando una disminución del 13% en la demanda.
El departamento de Guatemala en el 2020 representó el 41.75% de la demanda nacional de energía, con una caída de 3.32% respecto al 2019. En los últimos 5 años, la demanda nacional ha crecido 2.42%. Sin embargo, el año pasado se tuvo una disminución en la demanda del 13% y en la potencia de 6%, esto por la pandemia. A partir de agosto hasta diciembre, la demanda comenzó a recuperarse. Incluso a finales de año se llegó a superar la demanda máxima que se había tenido en el 2019, que era de 1.791 megavatios. Para el 2021 se espera llegar a los 1.800. Esto podría ser a partir de abril. Yo entendería de que en cuestión de unos 2 o 3 años más vamos a alcanzar o a superar el 95-96% del cubrimiento de la demanda en todo el país, que es el máximo al que se puede aspirar. No se puede aspirar a un 100%, porque definitivamente no es económicamente viable. En el caso de la Semana Santa, el administrador de mercado mayorista también mide el comportamiento de la energía. En los últimos 5 años, esta ha disminuido durante esos días. Disminuye fuertemente. En el tema de la potencia, podríamos decir que hasta el año 2019 teníamos variaciones entre el 4% y el 7% de disminución de la potencia. Y en el caso de la energía, del 11% al 13% también. Durante los días previos a la Semana Santa, es decir, durante esta semana, el consumo de energía aumenta, llegando normalmente al máximo histórico de demanda eléctrica en el país. En las últimas semanas habíamos observado un incremento en los precios de la gasolina, pero hoy el Ministerio de Energía y Minas informó que a partir del 21 de marzo se ha reportado un descenso en el precio de los combustibles en las estaciones de servicio. Según las estadísticas, se espera una estabilización durante abril y mayo. Los precios promedio que fueron publicados en la página web del Ministerio para autoservicio son para la gasolina superior 27.27 quetzales, la gasolina regular 26.47 y el diésel a 21.68. Uno de los segmentos más afectados por la pandemia fue el de las pequeñas y medianas empresas. Esto por su fragilidad financiera, pues pasar un largo periodo de inactividad puede ser crítico. A nivel mundial aún falta mucho por llegar a la normalidad y por eso es necesario que las empresas se adapten para poder sobrevivir. Una de las principales claves es acelerar la transformación digital. Aunque la pandemia tiró a muchos al agua, hay quienes van a paso lento y deben de entender que la inversión en lo digital es la de más rápido retorno para las pymes. Revisar planes de negocio y mercados es fundamental. Todo lo que quería saber de su actividad tiene que ser repensado e investigado, pues hay cosas que ya no funcionan, pues la pandemia cambió costumbres y la forma de vivir. La agilidad debe ser una cualidad que debe tener presente en toda la vida de la empresa. La capacidad de reaccionar a tiempo, de reorganizar equipos profesionales y redefinir tareas puede hacer la diferencia entre seguir o quedarse fuera de la competencia. Tome estas recomendaciones en cuenta, podrían facilitarle un poco el camino de la recuperación de su empresa. Mañana recuerde que regreso con más consejos en Hablemos de Dinero. Psicólogos se unen para ofrecer servicios con bajo costo, pero además impulsan un programa de atención a mujeres víctimas de violencia. Te contamos de este proyecto luego de la pausa. Mire, irónicamente, en el Día Internacional del Agua, un grupo de manifestantes de distintas zonas de la capital aseguran que no cuentan con el servicio de agua entubada desde hace varios años. Este problema también tiene a los vecinos en un dilema, pues las medidas de prevención contra el coronavirus no pueden llevarse a cabo, ya que no pueden lavarse las manos constantemente. La principal petición por parte de los manifestantes es que las autoridades les activen el servicio, pues aseguran que los recibos son pagados puntualmente. Somos de la comunidad Candelaria. Tenemos 8 años de no tener agua en la parte de arriba. Siempre nos han estado mintiendo. Nos dicen de que ya va a llegar y nunca nos llega el agua. Hace un mes nos llamaron a que fuéramos a apoyarlos, que supuestamente iban a inaugurar un pozo nuevo y que ya no nos iba a hacer falta el agua. Fue mentira. Bueno, así las cosas.
La violencia contra la mujer ha afectado fuertemente al país en los últimos días. Por eso, un grupo de jóvenes psicólogos que se ha dedicado a ayudar a las víctimas ahora participa en una iniciativa en Colombia con un prototipo que busca continuar ayudando. Un grupo de psicólogos que se unieron para brindar ayuda psicológica a precios accesibles para la población guatemalteca están nominados en el concurso de innovación Violencia Cero en Colombia, una plataforma de colaboración que convoca a equipos de innovación y emprendimiento para desarrollar soluciones tecnológicas que permitan prevenir la violencia. Hemos tenido muchísimos casos de mujeres que en el chat pues, nos cuentan lo que están sucediendo y lo que están pasando, y entonces eso activó de alguna forma nuestras alarmas el año pasado. Y que hemos siempre querido hacer más cosas alrededor de ese tema. Sí atendemos a diferentes audiencias, pues como le contaba, pues nacimos con jóvenes, entonces tenemos un programa de orientación vocacional que ha servido y ha sido, creo que, muy útil, porque el año pasado particularmente muchos jóvenes pues quedaron desatendidos en temas de orientación vocacional siempre por la pandemia. Los jóvenes guatemaltecos llevaron a cabo la creación de un prototipo para ayudar a las mujeres víctimas de violencia. La aplicación se llamará Tu Consejería No Estamos Solas, y dentro de la misma se brindan los números de emergencia, ayuda legal y psicológica. El concurso se llevará a cabo el 9 de abril y el ganador será premiado con los fondos para poder llevar a cabo su proyecto. Entonces lo que estamos planteando es una extensión dentro de la misma plataforma y la aplicación de Tu Consejería, pero dedicada especialmente a cualquier persona que sea víctima de violencia de género en cualquiera de sus formas y en cualquiera de los niveles. El grupo de psicólogos busca vencer los estigmas sobre buscar ayuda psicológica y con esto demostrar a la población lo importante de la salud mental. Reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. Bueno, esta noche también hay cultura. El 6 de mayo comienza la próxima edición de la Bienal de Arte País. A continuación, Pablo Juárez nos presenta todos los detalles sobre este importante evento para los amantes del arte. Fundación País para la Educación y la Cultura anunció este lunes que la 22ª edición de su Bienal de Arte País se llevará a cabo del 6 de mayo al 6 de junio de este año y presentará el trabajo de más de 40 artistas visuales nacionales e internacionales. Son 40 artistas participantes de la Bienal y 2 exposiciones personales. Una de ellas en honor a Aníbal López, artista guatemalteco, y la otra exposición es a la artista chilena Paz Errázuri, que es la primera vez que exhibe fuera de Chile, y realmente no es porque no la hayan llamado en otros momentos, sino por decisión propia lo hace así. Titulada Perdidos en Medio Juntos, la Bienal tendrá lugar en varias sedes de la capital y Antigua Guatemala. Las sedes van a ser 3 en la ciudad de Guatemala, que es la Casa Ibargüen, el Centro Municipal, que es la Escuela Municipal de Arte, donde es el antiguo edificio de Correos, y el Centro Cultural de España. Luego, en Antigua Guatemala, las sedes van a ser la Nueva Fábrica, el Centro de Formación de la Cooperación Española y FUMBA, que es esta Fundación de Bellas Artes que tiene un museo precioso preparado para recibirnos. Además de las sedes, vamos a tener actividades en plazas públicas, especialmente de la Antigua Guatemala, que es parte del programa educativo que se está desarrollando. Si desea conocer todos los detalles sobre las exposiciones y demás actividades que conforman la 22ª edición de la Bienal de Arte País, puede ingresar al sitio 22bienal.fundacionpais.org.gt o buscarlos en sus redes sociales. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Gracias, Pablo. Con esa nota nos despedimos esta noche. Gracias por estar con nosotros. Mañana regresamos con más y nos vamos a despedir con imágenes de este atleta de Gran Bretaña que ha roto 4 récords mundiales. Peter Thompson comenzó a saltar hace una década y descubrió que era un experto en saltar la cuerda. Este joven es la única persona en el Reino Unido que posee los récords mundiales Guinness de ese deporte. Impresionante. Con eso nos despedimos. Buenas noches.